Hola fanáticos sociales, soy Cispa y en este tutorial de WordPress vamos a aprender cómo hacer el efecto Parallax utilizando la versión gratuita de Elementor. Les recuerdo que voy a seguir agradeciendo durante mi video a quienes se suscriban al canal, se suscriban a la campanita, me dejen un comentario y obviamente un like. Como siempre agradezco a quienes me han invitado a un café por medio de mi página web y a quienes ya se han convertido en miembros del canal. Dicho esto, iniciemos. Estoy en la parte de administración de un sitio de prueba. Lo primero que voy a hacer es mostrar el contenido de la homepage, la página principal. En mi caso tengo el tema Astra con un template instalado, pero pueden hacerlo con cualquier versión de Elementor y con cualquier tema. Simplemente le quería mostrar para que vean que dentro de este contenido no tengo ningún efecto parallax realizado. Vamos a generarlo entonces. Para esto lo que voy a hacer es pulsar en el botón editar con Elementor y vamos a esperar a que se abra el editor correspondiente. Ahí vemos cómo va avanzando la carga del editor y una vez que lo tengamos disponible vamos a elegir una porción de página para insertar nuestro parallax. Ahí ya está disponible nuestra página, tenemos un encabezado, tenemos esta barra, la sección de productos. Podríamos insertarlo aquí debajo de esta barra entre esta opción y esta opción. También podríamos hacerlo, vamos a hacerlo aquí, entre medio de estas dos opciones de productos, así los separamos. Así que lo que voy a hacer es, fíjense que tengo diferentes secciones. Yo voy a insertar una nueva sección aquí. Antes de avanzar, quienes no conozcan de Elementor, voy a dejar aquí en las tarjetas un tutorial maravilloso que muestra desde una página en blanco cómo lograr todo un sitio utilizando Elementor, así que lo recomiendo muchísimo. Entonces van a aprender, por ejemplo, sobre las secciones. Voy a dar clic para acceder a una sección nueva. Voy a añadir una sección y en este caso lo voy a hacer utilizando una única sección a lo ancho. Aquí lo que voy a modificar es que sea de ancho completo y voy a poner extender la sección para que en este caso cubra todo el ancho de nuestra página. Nuevamente, un segundo antes de continuar, también voy a dejar aquí en las tarjetas el tutorial de Elementor Pro, donde también desde una página totalmente en blanco generamos todo un sitio utilizando Elementor Pro. Ahora sí, avanzamos. Además de haber cambiado el ancho completo y extender la sección, vamos a hacer algunos ajustes adicionales. En este caso es el alto. En vez de poner por defecto o ajustar a la pantalla, vamos a poner una altura mínima, que en mi caso va a ser de 500. ¿Por qué hacemos esto? Porque vamos a buscar que nuestro parallax tenga un alto predeterminado, que en nuestro caso va a ser de 500. Cada uno puede poner lo que quiera y se lo puede cambiar a su gusto sin ningún tipo de problema. Ahora sí, estando directamente en lo que sería la sección, vamos a ir a estilo. Dentro de estilo vamos a ver dentro de fondo que tenemos esta opción que dice clásico. Y dentro de clásico vamos a tener que incorporar una imagen. Para esto vamos a ir a la biblioteca de medios. Yo en mi caso particular voy a subir un archivo, lo voy a seleccionar, voy a dejar este archivo para que lo descarguen en el post asociado a este video. Voy a buscar el archivo correspondiente. Este es el que vamos a utilizar. Insisto, lo voy a dejar en el post asociado a este video, en la descripción y en los comentarios voy a dejar el link. Una vez que está la imagen creada, lo voy a insertar. Y lo que van a notar es que quedó ya nuestra imagen de fondo, que en este caso tomé una imagen de frutas por la temática, digamos, de la página web. Como ven, es muy colorida, realmente pueden poner esta o cualquier otra que ustedes quieran. Sí, lo importante es realizar los siguientes ajustes que son los fundamentales para que se genere el efecto de parallax. Empezamos con la posición. La posición debería ser centro-centro. Fíjense que ahí hizo un pequeño movimiento, espero que lo hayan llegado a ver. Lo que hizo es centrarlo tanto vertical como horizontal. Después lo que vamos a hacer es que el adjunto lo vamos a poner fijo. Con esto lo que estamos diciendo es que esta imagen no se va a desplazar, siempre va a estar fija y no te va a tener movimiento. ¿Por qué? Porque lo que queremos es que se mueva la página y no nuestra imagen. Por otro lado, en repetir, si ustedes notarán acá, es como que se está repitiendo la imagen y yo voy a poner que no quiero que se repita. Y fíjense que ahí lo que hizo es recortar una porción hacia los costados porque queríamos que eso no suceda. Y finalmente, para evitar justamente este espaciado, lo que vamos a hacer aquí es abarcar. Entonces ahí lo que hizo fue dejar nuestra imagen original, sin repeticiones, fija en el fondo y centrada tanto horizontal como vertical. Con esto entonces ya fuimos avanzando en nuestro efecto parallax, fijamos todo lo que sería la imagen, vamos a ir actualizando por las dudas el contenido. Voy a bajar y lo siguiente es generar, digamos,
contenido dentro de lo que sería la sección de Parallax para poder obviamente apreciar el efecto. Para esto me voy a venir aquí, voy a utilizar nada más que herramientas básicas de Elementor. Vamos a arrastrar aquí un encabezado, vamos a ponerlo centralizado, vamos a poner aquí, mira, nuestros exclusivos productos. Podríamos aquí en estilo, vamos a color del texto, vamos a ponerlo blanco. Perfecto. Y si queremos dentro de la tipografía, recuerden que pueden regular siempre el tamaño. Estos están los tutoriales que les dejé anteriormente. Podríamos ponerle un estilo cursiva. Y ahí ya tendríamos, digamos, un anuncio, digamos, de lo que sería nuestro Parallax. Podemos volver a la parte de contenido. Vamos a poner un texto en este caso. Nuevamente, vamos a cambiar acá el texto. Los mejores productos al alcance de tu mano. Excelente. Podemos nuevamente con todas estas características alinearlo al centro. Vamos a ir estilo. En el color del texto nuevamente lo vamos a hacer blanco. Bueno, acá tenemos nuevamente para reforzar la alineación. Y en tipografía vamos a hacer crecer esto, obviamente. No tan grande como lo que sería el encabezado anterior, pero en la altura de la línea podemos regular. Ahí está. Recuerden que esto es simplemente un ejemplo, ¿no? Si no estamos haciendo, digamos, todo lo que sería el diseño detallado. Lo que voy a hacer acá en tipografía es simplemente en altura para separar nuestro texto del subtexto. Le vamos a dar un poquito de altura. Y si les parece bien, y por último, para no demorar más, vamos a poner un botón para que puedan ver cómo queda. Lo vamos a poner centrado. En este caso, al botón vamos a poner compra ya. Como siempre, sepan que acá pueden ir cambiando la tipografía, pueden poner diferentes iconos si quisieran. Por ejemplo, acá tendríamos un icono, podríamos poner acá, a ver si tenemos, vamos a buscar algo así referente a compras. Bueno, para no demorar más, simplemente vamos a elegir esta campanita. Quiero que vean el efecto de que si tienen la posibilidad de poner un iconito, tendrían que buscar alguno referente, digamos, a comprar. Les aseguro que hay dentro de esa lista. Yo no quiero perder mucho tiempo ahora buscando. Y bueno, excelente. Ya tendríamos, digamos, asociado todo lo que sería nuestro efecto Parallax en nuestra página web. Lo que vamos a hacer ahora es actualizar. Y una vez que hicimos esto, básicamente voy a volver a lo que sería el editor. Nuevamente voy a poner que se abra en una pantalla nueva nuestra página web. Listo, ahí volvió a cargar y vamos a ir bajando y como van a notar tenemos la misma página de antes, los productos y ahí está nuestro efecto Parallax. Fíjense qué bonito queda, es decir, ven cómo va avanzando y se mantiene fijo lo que sería la imagen, pero se desplaza en movimiento todo el resto. Así que con eso aprendieron de manera muy simple a generar un efecto Parallax que lo pueden utilizar en cualquier página web. Obviamente, según la imagen de fondo, van a tener más o menos percepción de movimiento. ¿Sí? En este caso en particular, fíjense que es muy sutil porque tenemos barras hacia arriba y hacia abajo. Si pondrían barras verticales, obviamente el movimiento va a ser mucho más amplio, así como si ponen lo que serían imágenes de fondo, como por ejemplo paisajes. Espero que les haya sido de utilidad. Si es así, por favor les pido, suscríbanse al canal que me ayuda muchísimo a incentivarme y a seguir creciendo. Agradezco mucho a todos los países que me apoyan. Y los voy a dejar aquí sobre el final con el enlace al siguiente tutorial de WordPress y al anterior. Un abrazo enorme, chao.